Está con nosotros Diego Santilli, que propone bajar la edad a los 15 años para que sean imputables quienes cometen delitos. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás, Diego? Buenas noches a todos. Bien, ¿cómo es el proyecto? Yo lo que nosotros pretendemos trabajar es primero bajar la edad de imputabilidad. Es decir, si vos tenés 15 años y mataste o violaste a una persona, sos responsable. Y esa responsabilidad tiene una consecuencia. Tu acto tiene una consecuencia. Hoy no tiene una consecuencia. No tiene una consecuencia. ¿Qué pasa si un chico de 15 mata? Te voy a dar un ejemplo conocido hace 3 años atrás. El ciclista que iba andando por la puerta del Sheraton y un chico de 15 años lo mata. Sí, en Retiro. Ese chico de 15 años había cometido 2 robos a mano armada previos con 15 años, era inimputable. Entonces, fue detenido, liberado. Detenido, liberado. Cuando es imputable, vos podés trabajar en 2 vertientes. La reparación, que es decir, por ejemplo, viene un fiscal y dice, este joven de 15 años que robó tiene que ir a la escuela. Y el Estado y la justicia trabajan para la inserción de ese joven para que no llegue al 3er episodio del homicidio. O tiene una condena. Y en esa condena, cumple su condena, por supuesto, en un lugar distinto. No cumple una condena en un lugar para mayores. Cumple su condena en un lugar, en un instituto que tiene que estar acorde, obviamente, para menores. Pero si no trabajamos en esta línea, no. Voy de vuelta. Un pibe de 15 años mató a alguien. ¿A dónde lo mandan y por cuánto tiempo? Ninguno de los 2 casos que vieron, ¿se acuerdan la comisaría de Flores? Sí. Se fue a Perú. Sí, estás hablando del adolescente de 15 años. Que mató a otro chico de 15 años en un año nuevo. Pero no va a un instituto de menores. No, inimputable. El tema es el siguiente, Diego. Imputable. No se hace un juicio. Contra un menor de 16 años Sí. no hay juicio. No hay juicio. O sea, el menor tampoco puede defenderse. La policía dice, fue este, se lo lleva al juez de menores. El juez de menores siempre lo que trata de privilegiar es, si hay un adulto que se haga responsable, se lo entrega. Lo máximo que puede hacer el juez de menores es decir, lo voy a tener bajo mi tutela hasta que cumpla los 18. Y a los 18 lo tiene que liberar. ¿Qué quiere decir bajo la tutela? Que lo tiene en un rendir instituto de cuentas. menores donde lo va controlando, pero nunca hay un proceso. O sea, no hay testigos que declaran, no hay un abogado defensor que defiende, no hay un fiscal que Pero acusa está y no hay preso, veredicto. encerrado en un lugar. Son Los las 2 excepciones. casos no están. Los 2 casos que hablamos no estuvieron. No, Los 2 casos no estuvieron. ¿Por se qué? lo entregaban a los padres. Porque en en el menor caso edad se lo de- entregaron a los padres, uno de los padres se lo llevó a Perú, que es el caso de la comisaría de Flores, y el otro caso quedó liberado. Entonces vos decís, no van las cosas así. Hay una responsabilidad, cometió un homicidio, una violación. Digo, entonces, ¿y por qué 15 años? ¿Y por qué 15 años? Porque cuando uno mira las estadísticas oficiales, de los menores que delinquen, menores de 16 años, valga la redundancia, el 50, o 5 de cada 10 o el 50% tienen 15 años. Y ahí es donde aparece otro tema que tiene que ver delitos sexuales, que tiene que ver con uso de armas, y ahí es donde por eso nosotros fijamos los 15 años Pero para la imputabilidad. Para la propuesta, ¿con quién te asesoraste y de qué actividades o Todo el rubros equipo- o disciplinas que te dijeron 15 y no 13 o 17? Todo el equipo de Germán Garabano, que fue el que me acompañó a trabajar en esta materia, en 2 materias centrales. La responsabilidad por un lado, la imputabilidad, y por otro lado la reparación, que no es menor ese tema. Porque un joven que viene delinquiendo puede tener una reparación. No cuando es un delito grave, estamos hablando de un homicidio, una violación. Ahora, cuando es un delito que entra en el circuito del robo, algún circuito distinto, vos podés evitar llegar a la condena y podés evitar que ese chico llegue a matar en la 3ª actuación de la que tiene en términos delictivos. Entonces, por eso se trabajó los 2 temas. Y el tercer tema que trabajamos es el del plazo que tiene un juez para definir, que son 2 años. No puede ser in eternum. Ahora, cuando se intentó hacer algo así, durante el gobierno de Cambiemos, se creó una mesa de trabajo, la recordarás, la encabezó Claro. Patricia Bullrich, se convocó a expertos de todo tipo, incluido UNICEF, y la conclusión fue que no había que bajar la edad de imputabilidad. O sea, no se logró llegar a un consenso. ¿Por qué pensás que hoy sí se podría...? Pero en forma de ley estamos hablando de, Espera. de una ley. Digo, Sí. esto Claro, ¿cómo se tiene hace que modificar viable? el Código Penal. Hay que Ley. modificar el Nosotros- Código Penal y la Ley de Menores. Nosotros estamos trabajando en 4 andariveles en términos de seguridad. Un andarivel, el narcotráfico. Presentó una ley no solo para ir sobre los allanamientos que van sobre los soldaditos, sino sobre el circuito económico financiero de estas mafias organizadas. Como lo hace Alemania, como lo hace Italia. Es innovador para la Argentina, pero fuimos a ese segmento. Después un código penal,
que se aprobó en diputados, duerme en el Senado, hay que avanzar sobre el Código Penal. Procesal penal, que tiene que ver con que el delincuente delito violento no entre por una puerta y salga por la misma puerta. Y el cuarto tema es el tema minoría. Tema menores. Tener una ley penal juvenil que la nuestra data de más de 40 años atrás. Sí, más del de 80, 40 años. en dictaduras. Sí, pero que Latinoamérica ya Latinoamérica ya lo tiene. Digo, el promedio en Latinoamérica es 14, tenés países con 12, que me parece ahora. ¿Por qué 15 en Argentina? Porque vuelvo a decirte, porque la estadística oficial es 5 de cada 10 delitos que cometen menores de 16 años tienen 15 años los chicos. Bien, Diego, esto va pero- como proyecto de ley. Por supuesto. Bien, ¿y cómo está? Digamos, Juntos por el Cambio, ¿todos están de acuerdo con esto? Para nosotros esto es una prioridad. Es una prioridad, lo hemos presentado con López ¿Para Murphy. Juntos con- por el Cambio o para el PRO? Es una Para prioridad. Juntos por el Cambio, nosotros tenemos que trabajar en todas las medidas. Ahora, ¿El Diego, radicalismo Rito, te va a perdón. levantar las manos también? Estuve con Karina Banfi, está para avanzar porque vio las dos costados. Porque como No, te decía quería marcar una Rolando, cosa. Ritondo está presentando un proyecto que 14 años. plantea los Bueno, 14 pero- años. Por eso digo, pero- hay realmente una baja. uniformidad en la idea, bajar la Bueno, edad a pero, 14, no a espera, 15. primero, bajar la edad de imputabilidad es una decisión. Segundo tema, 15 a 14, yo expliqué por qué empíricamente para mí es 15, pero se lo podemos discutir. Ayer La estuvo segunda acá- tema son sí. dos temas, Osvaldo, perdón, dos temas. Nosotros introducimos el tema de la reparación, que no es menor, no es solo la responsabilidad, sino la reparación, que es dos temas importantes. Dos temas importantes, que digo, ¿por qué es importante? Porque vos el delito del robo, que después puede continuar de otra manera, lo podés trabajar desde la reparación. Y para mí la reparación es importante. ¿Por qué? Porque no es el no seguimiento. Para mí el decir es inimputable y no pasa nada, después pasan las cosas. Entonces, si decimos pasa algo, che, pasó algo, ¿cómo lo reparamos? Educación, inclusión, integración, que el Estado y la justicia tengan un seguimiento para poder evitar que llegue un tema mayor. Bueno, Ayer estuvo acá Patricia Bullrich, que hablaba del proyecto justamente que habían presentado en el gobierno anterior, y decía que le hubiera gustado que ustedes, al presentar este proyecto, los hubiesen consultado para poder tomar lo mejor de aquel proyecto y poder sumarlo a esto. Es raro que es la presidenta del partido donde está usted. Digo, ¿no hubo esa comunicación? Lo trabajamos con Garabano, Germán Garabano, encargado de los temas de seguridad de la Fundación. Pero él estaba en ese lleva proyecto nuestro que presentó partido. Patricia. Por supuesto. Porque Patricia decía que no lo habían consultado. Bien. Bueno, Hay me consenso parece hoy que para... el hombre de justicia que trabajó los temas de justicia, obviamente Patricia también hizo su trabajo. Lo que digo es, con Germán hicimos un trabajo que tiene que ver con leer todos los temas, no solo la imputabilidad, quiero ser claro con esto, no solo la edad de imputabilidad, sino el tema reparación, que es un tema que hablan todos los organismos internacionales Sí. para... Mm. Cuando uno llega a una condena es porque trabajó antes en la temática y trató de evitar que ese joven llegue a esa situación. Entonces, sí lo trabajé con todo el equipo de la Diego, yo lo Ahora, que te quiero sí. plantear es, cuando lo intentó Juntos por el Cambio, o Cambiemos, con Patricia Bullrich, no lo logró. No había consenso ni siquiera a nivel de la comisión. ¿Por qué pensás que hoy sí habría un consenso? Porque te van a salir a decir que estás criminalizando la pobreza, que estás persiguiendo a jóvenes a los cuales el Estado no llegó nunca por la educación, Incluido. por la salud, por el laburo y que llega con la justicia penal. Te digo la oposición que te vas a encontrar, no estoy tomando Déjame como darte propios tus argumentos. dos ¿Por qué temas. pensás que ahora sí se Y puede? porque antes teníamos uno de cada 3 diputados nacionales y uno de cada 5 senadores nacionales. Con lo cual llegar al consenso era mucho más difícil antes. Hoy estamos 118 a 116. ¿Y la Y sociedad hoy cómo crees que la lo ve? sociedad lo ve. La sociedad lo siente. Andar con Urbano a ver lo que piensa la gente. No ¿Cuántos tiene de los que ver delitos solo, se no cometían tiene por que un ver, menor? no tiene que ver solo con la condena. Lo que no puede ser es que un menor de 15 años robe y no pasa nada. ¿Qué no dice pasa la nada. lo abro a Rolo también. ¿Qué dice la justicia y qué dice la policía de esto? ¿Qué necesitamos? ¿Están esperando un cambio en la herramienta? Digamos, la justicia no es toda una sola, hay jueces que son para un sesgo para un lado, otros de otro. ¿Qué piensa? ¿La justicia te dice esto? La policía siempre Dame la quiere herramienta. que bajar la edad de imputabilidad a lo mínimo que se pueda. ¿Por Mm. qué? Porque son los primeros que ven que detienen a un adolescente, Y lo vuelven a detener. hablan con el juez de menores y le dice, ¿hay alguien que se haga cargo? Sí, el tío, la madre, la abuela, lo entregan, al otro día lo detienen de nuevo y al otro día lo detienen de nuevo. Entonces la policía siempre se para en ese lugar. ¿Qué te dicen los jueces de menores? El desborde es absoluto, no alcanza la cantidad de jueces de menores, el sistema es antiguo, no le sirve a nadie Los institutos y los mismos. institutos de menores son un horror para todos, para los que están adentro y también para las víctimas de los menores que están adentro. ¿Por qué? Insisto con esta idea, se fugan todo Sí. el tiempo. En la provincia de Buenos Aires ya ni siquiera están bajo la órbita del servicio penitenciario bonaerense porque se cambió la estructura y ahora hay una mirada tutelar
no hay rejas en la mayoría de los institutos de menores y las fugas son constantes. Entonces, si vos le preguntás, te van a decir, cambien, pero cambien el sistema en serio, Bueno, a ¿Qué fondo, tenés cambien el para lugar decir? el tiene. proyecto viene, Claro, porque- viene acompañado con toda esa mirada. Viene acompañado con el tema instituto, viene acompañado con el tema fuero, viene acompañado con la reparación, porque no es solo el cumplimiento de una condena en un lugar privativo de la libertad para menores, ¿está claro? Sino viene también con la reparación. Son todos los temas aprendidos Y en a aquella nivel época. presupuestario, ¿tienen calculado cuánto cuesta todo este cambio? Mira, a nivel presupuestario lo primero que tenemos que definir, Diego, es cuáles son las prioridades. Si la prioridad es pagar los viajes de egresados, 6.000 millones de pesos, o si la prioridad es que los chicos estén en la escuela estudiando y que tengamos un abordaje sobre la problemática integral de lo que tenemos en la provincia. Estas son las prioridades. te quiero mencionar un tema, si me permiten, quiero correr, pero aprovechar estos minutos finales. Te voy a hablar de un tema que parece pequeño, pero es como una muestra de lo difícil de los cambios. María Eugenia Vidal intentó cambiar el régimen jubilatorio del Banco Provincia. Sí. Avanzó. Vino este gobierno, retrocedió, hubo miles de amparos, la mayoría a favor de los que trabajan en el Banco Provincia, alguno en contra. Ahora eso pasa a la legislatura bonaerense. ¿Qué pensás vos? ¿Qué harías con ese régimen? Vos sos un precandidato a gobernador. Mira, lo que nosotros tenemos que llevar es a la provincia de Buenos Aires y al país a no tener sin número de regímenes. O sea, 250 regímenes previsionales. No sale hacia adelante. No sale la Argentina hacia adelante. Ahora, en esta temática, nuestro bloque está trabajando y tengo entendido que había una reunión con la Corte mañana, creo, donde va a intentar encontrar, a ver, hemos fijado posición nosotros, ya fijó posición, el sostenimiento de una visión que fijó la gobernadora. Ahora, por otro lado, había una reunión en estos próximos días o horas donde iban a intentar encontrar algún punto donde podamos encontrar una diagonal que nos permita resolver esta problemática. Ahora, todo esto hay que mirarlo para todo el país. Pero por eso es cuando vemos ganar, los viáticos de camioneros no pagan ganancias, eso, los jueces entonces, tal cosa, de tal año... Bueno, todo eso lo paga alguien. Bueno, ¿O vos por crees eso. que el No hay déficit- almuerzos gratis, ¿Quién paga clarísimo. el déficit? ¿Pero Está quién paga bien. el déficit de la provincia de Buenos Aires? Bueno, por Para eso. hablar de la provincia. ¿Quién lo paga? Lo pagan todos los bonaerenses. Lo pagan todos los bonaerenses. Sí, los que ¿Quién no paga son el déficit bonaerenses de también. UBASA? Y Nación también. Que es la autopista de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién lo paga? ¿Sabés que lo paga el de la luz que se toma el colectivo? El planteo son derechos adquiridos, te van a decir. Bien. Bueno, mirá, lo que yo creo es que nosotros los argentinos, de alguna vez por todas, tenemos que tener un régimen para todos. ¿Y vos creés que hay que cambiar el régimen de jubilación de los docentes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Yo Aires? creo que nosotros tenemos que tener un régimen unificado. Y que tenemos que trabajar en conjunto para entender que uno no tiene que tener un privilegio sobre el otro. Y eso es lo que tenemos que poder ordenar. Ahora, tampoco se hace, de uno se hace en una discusión integral, que lleva su tiempo y que hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de alguna manera. Bien. Yo tengo una más para este boletín que tiene que ver con bloqueos. Fíjense ustedes, que en realidad todo tiene un denominador común y es statu quo, cómo se modifica esta Argentina que tiene todas las posibilidades y sin embargo está acá estancada y para abajo. ¿Cuál es tu posición con respecto? Hoy contaban de otro bloqueo más, ¿no es cierto? Camioneros, pero hay también algún otro gremio, alguno portuario, petroquímicas, Bahía Blanca. Sí, un montón. Mira, no hay forma que salgamos adelante como país si no hay orden y progreso. Orden significa cumplir la ley. Y cumplir la ley es hacer respetar. Una cosa es una manifestación, una protesta, y otra cosa es un bloqueo. No va un bloqueo. Pero digamos, vos No es tenías buen admisible. vínculo y buen diálogo con Moyano oportunamente, lo cual, digamos, si se logran los objetivos, estaba bien. ¿Cómo adivinás no sé si a Hugo o a Pablo Moyano en un hipotético gobierno de Juntos por el Cambio? Pero a mí me ¿Cuánto diálogo es posible? ¿Cómo la ves ahí, esa? Yo no sé si tiene que ver con... para mí está claro que tiene que ver con que si alguien cruza una frontera que es incumplir la ley, vos tenés que hacerla cumplir. No es lo mismo una protesta, no es lo mismo una manifestación que un bloqueo, que un corte total. A mí me parece que ahí es donde se incumple la ley. Y el derecho tuyo no puede estar por encima del derecho de los demás. Y esto es algo que se mezcla en nuestro país. De alguna vez por todas tenemos que definir qué país queremos, qué provincia queremos, de qué manera vamos a crecer. Yo te digo, pongamos arriba de la mesa. La Argentina tiene 5 de los temas que necesita el mundo: energía, alimentos, minerales, talento.
se exporta mucho talento. Turismo, si vos querés, para generadora de divisas, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo sobre estos temas? La provincia de Buenos Aires, ¿qué tiene? 1/3 de la superficie sembrada del país, 40% de la población, 50% de la producción industrial, 40% de la Yo ganadera. estoy de acuerdo con vos, pero Digo, te van a entonces, decir, Diego, impresionante, pero con la mía no, ¿eh? Yo no, ¿Cómo no voy a con poner. la mía no? Ah, bueno, señor. ¿Cómo con la mía Ah, no? bueno. Pero si todos no ponemos arriba de la mesa, no hay forma de salir. Y después al que le toca tiene que tener decisiones contundentes. ¿O vos creés que era fácil cuando tuvimos que hacernos cargo de la seguridad? No era sencillo, ¿eh? Nadie quería cambiar, nadie quería tener una geolocalización, no querían ver por dónde andaban los... Nadie quería cambiar. De repente las cosas cambiaron y vos tenés hoy la situación que tenés. Segunda ciudad del continente con menos homicidio. Segunda ciudad capital del continente con menos homicidio. Eso requirió de valentía, coraje y de enfrentar el delito. Las 3 bandas narcos, bueno, la Policía Federal acaba de traer al último, a Dumbo, que Bien. estaba afuera. Las 3 bandas narcos, entre Horacio, Patricia y el que les habla, las 3 las pusimos presas. Nos faltaba este personaje que había presentado una declaración de El que había fallecimiento. muerto. sí. Que había muerto, una cosa de loco. Bueno, lo fuimos a buscar, lo detuvimos, las 3 bandas narcos. Entre los 3. El que te habla, Bien. Horacio, Patricia y el que te habla. Bien. Diego Santilli, gracias por la visita. Gracias, Diego. Y ahora